El sol de Arizona caía como una moneda de oro fundido sobre las rocas rojas del cañón cuando Elijah Whitmore ajustó la mira de su rifle Spencer. Sus manos, curtidas por años de caza y supervivencia en la frontera, no temblaron ni un segundo mientras seguía la silueta del apache que se movía entre las sombras de los mezquites. Era un trabajo como cualquier otro, $50 por cada salvaje muerto, según rezaba el cartel en el salón de Tombstone. Para un hombre que había perdido todo en la guerra civil y que ahora vivía de lo que la tierra le daba, era dinero fácil. El viento llevaba el aroma seco de la salvia y el polvo, mezclado con algo más dulce que Elijah no pudo identificar. Sus ojos azules, desteñidos por el sol del desierto, siguieron cada movimiento del indio. Era joven, quizás de unos 30 años, y se movía con la gracia natural de alguien nacido en esa tierra árida. Llevaba una lanza y un carcaj lleno de flechas, pero no parecía estar cazando. Sus movimientos eran demasiado cautelosos, demasiado protectores. «Uno menos», murmuró Elijah entre dientes, repitiendo las palabras que había escuchado tantas veces en las cantinas. Había aprendido a endurecerse el corazón, a ver a los apaches como obstáculos para el progreso, como animales peligrosos que debían ser eliminados. La frontera no tenía lugar para sentimentalismos. Su dedo se posó sobre el gatillo con la familiaridad de años de práctica. El disparo resonó por todo el cañón como un trueno seco. El eco rebotó contra las paredes rocosas, multiplicándose hasta convertirse en una sinfonía ensordecedora de muerte. El apache se desplomó inmediatamente, su cuerpo golpeando contra el suelo polvoriento con un sonido sordo que se perdió en el estruendo del eco. Elijah bajó el rifle con satisfacción profesional, ya calculando mentalmente cómo gastaría esos $50. Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre en las venas, el llanto agudo y desesperado de niños. No era el tipo de llanto que producía el miedo, sino algo más profundo, más desgarrador. Era el sonido de la pérdida absoluta, del mundo que se desmorona en un instante. Elijah frunció el ceño, confundido. Los apaches guerreros no viajaban con niños, especialmente no en territorio tan peligroso. Se acercó cautelosamente, el rifle aún en las manos, esperando una emboscada. Pero lo que encontró lo dejó paralizado. Detrás de una formación rocosa, parcialmente ocultos por unas mantas de colores desteñidos, había dos niños idénticos de no más de 6 años. Sus rostros morenos estaban surcados por lágrimas, y sus ojos negros lo miraban con una mezcla de terror y odio tan pura que Elijah sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Los gemelos estaban acurrucados junto a una pequeña fogata casi extinta, rodeados de los restos de lo que había sido claramente un campamento temporal. Había pieles de conejo, algunas raíces secas y un odre de agua de piel. No había armas, no había señales de hostilidad, solo un padre tratando de alimentar a sus hijos en el desierto y dos pequeños que ahora se habían quedado solos en el mundo más cruel imaginable. Elijah se quedó inmóvil durante lo que le pareció una eternidad, observando cómo los niños lo miraban con esos ojos que parecían atravesar su alma. Nunca había matado a un hombre que tuviera familia. En la guerra sus enemigos eran soldados como él, hombres que habían elegido el combate. Pero esto era diferente. Había destruido una familia. Había convertido a 2 niños en huérfanos con un solo disparo. Uno de los gemelos, quizás el mayor por apenas unos minutos, se puso de pie temblorosamente. Sus piernas pequeñas apenas lo sostenían, pero había algo en su postura que irradiaba una dignidad feroz. Habló en apache, palabras que Elijah no entendía, pero cuyo significado era cristalino. Era una acusación, una condena, una maldición. El niño señaló hacia donde yacía el cuerpo de su padre y luego hacia Elijah, y en sus ojos había una comprensión terrible de lo que había pasado. Elijah sintió que algo se quebraba dentro de su pecho.
por primera vez en años, desde que había visto morir a sus hermanos en Gettysburg. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos. Había venido aquí como cazador, buscando una presa fácil, pero había encontrado algo que lo convertiría en un hombre diferente, algo que cambiaría el curso de 3 vidas para siempre. El eco de su disparo seguía resonando en el cañón, pero ahora sonaba como el clamor de su propia condenación. Los gemelos permanecieron inmóviles durante horas, como pequeñas estatuas de bronce talladas por el dolor. Elijah había arrastrado el cuerpo de su padre hacia una hondonada rocosa, cubriéndolo con piedras en lo que esperaba fuera un gesto de respeto. Sus manos temblaron mientras realizaba la tarea, consciente de que cada movimiento era observado por esos ojos negros que lo seguían sin pestañear. No sabía si estaba haciendo lo correcto según las costumbres apaches, pero era lo único que podía ofrecer. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos que se reflejaban en las lágrimas secas de los niños. Elijah se había sentado a una distancia prudente, el rifle a su lado, pero ya sin importarle. Su mente luchaba entre el instinto de supervivencia que le gritaba que huyera y algo más profundo que lo mantenía clavado en ese lugar. Había matado a docenas de hombres en la guerra, pero nunca había sentido este peso aplastante en el pecho. «No puedo dejarlos aquí», murmuró para sí mismo, pero las palabras sonaron extrañas en el silencio del desierto. Los coyotes comenzarían a merodear con la oscuridad, y 2 niños solos no tendrían ninguna oportunidad, pero llevarlos con él significaría... ¿qué? ¿Entregarlos a las autoridades que probablemente los enviarían a una escuela de asimilación? ¿Dejar que murieran lentamente lejos de su tierra y su gente? Uno de los gemelos, el que había hablado antes, se acercó lentamente al cuerpo de su padre. Sus pequeñas manos tocaron las piedras que Elijah había colocado y comenzó a entonar algo que sonaba como un cántico. Su voz era aguda pero firme, llena de una solemnidad que no debería existir en alguien tan joven. Su hermano se unió al cántico, y sus voces se mezclaron en una armonía desgarradora que hizo que Elijah cerrara los ojos con fuerza. Cuando terminaron, el que parecía ser el líder de los 2 se dirigió a Elijah. Habló en apache, luego en un español entrecortado y finalmente en un inglés rudimentario pero comprensible. «Tú, matar, nuestro padre». No era una pregunta, sino una declaración simple y terrible. El niño no lloraba ahora. Había algo en su expresión que era más adulto de lo que debería ser posible. «Sí», respondió Elijah, su voz apenas un susurro. Era la primera palabra que pronunciaba desde que había hecho el disparo. «Lo maté». No había excusas que ofrecer. No había justificaciones que pudieran aliviar la enormidad de lo que había hecho. El niño asintió como si hubiera esperado esa respuesta, y luego señaló hacia el horizonte donde las primeras estrellas comenzaron a aparecer. «Nosotros... morir aquí», dijo el niño con una tranquilidad escalofriante. Como padre. Su hermano, más pequeño y claramente más asustado, se aferró a él como si fuera su ancla en un mundo que se había vuelto incomprensible. Era una imagen que partía el corazón. 2 niños preparándose para morir con la dignidad de guerreros, porque no conocían otra forma de enfrentar la desesperación. Elijah se levantó bruscamente, el conflicto interno rugiendo en su cabeza, como una tormenta. «¡No!», dijo con más fuerza de la que pretendía. Los gemelos lo miraron con sorpresa, quizás la primera emoción que no fuera dolor o rabia que habían mostrado. «No van a morir aquí. No. No puedo permitir eso». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas completamente, pero una vez dichas, sintió que algo se solidificaba en su interior. Se acercó lentamente, con las manos visibles y sin movimientos bruscos. Los niños retrocedieron, pero no huyeron. Había algo en la expresión de Elijah que los mantenía cautivados, una vulnerabilidad que no habían visto antes. «Mi nombre es Elijah», dijo, tocándose el pecho. «Elijah Whitmore».
Luego señaló hacia ellos con una pregunta en sus ojos: «¿Osmech?» Niño mayor dudó un momento, sus ojos estudiando el rostro del hombre que había destruido su mundo. Finalmente respondió: «Aiyana», dijo tocándose el pecho. Luego señaló a su hermano: «Takoda». Los nombres sonaron como música en el aire del desierto, pero también como una acusación. Elijah los repitió cuidadosamente, tratando de honrar cada sílaba. La noche se extendía ante ellos como un océano negro, lleno de peligros y decisiones imposibles. Elijah sabía que su vida había cambiado irrevocablemente en ese momento. Ya no era solo un cazador solitario buscando su próxima recompensa. Ahora era algo más complicado, algo que no tenía nombre: el asesino de un padre, y quizás el único que podía salvar a sus hijos. Los 3 días siguientes fueron los más largos en la vida de Elijah Whitmore. Habían viajado hacia el norte, alejándose de los territorios más peligrosos donde las patrullas militares disparaban primero y hacían preguntas después. Los gemelos caminaban en silencio detrás de él, manteniendo una distancia precisa que nunca variaba, lo suficientemente cerca para no perderse, lo suficientemente lejos para huir si él se volvía violento. Era una danza de supervivencia que rompía el corazón de Elijah cada vez que se daba la vuelta. Aiyana había demostrado ser el más desconfiado de los dos. Sus ojos seguían cada movimiento de Elijah con la intensidad de un halcón, y sus manos nunca se alejaban de un pequeño cuchillo de pedernal que llevaba oculto entre sus ropas. Takoda, por el contrario, parecía más joven de lo que probablemente era, aferrándose a su hermano y lanzando miradas furtivas hacia Elijah cuando creía que no lo estaba mirando. Ambos tenían esa cualidad etérea de los niños que han visto demasiado pronto. «Necesitamos agua», murmuró Elijah, más para sí mismo que para los niños, mientras estudiaba el paisaje árido que se extendía ante ellos. Su cantimplora estaba casi vacía, y los labios de los gemelos ya mostraban signos de deshidratación. Había visto un arroyo marcado en su mapa rudimentario, pero eso significaría desviarse hacia el este, hacia territorio más poblado, donde sus acompañantes, apaches, serían un problema. Aiyana se acercó por primera vez desde que habían comenzado a caminar. «Agua», dijo en inglés, señalando hacia una dirección completamente diferente a la que Elijah había estado considerando. Allí. No era una sugerencia, sino una declaración. El niño había leído el terreno con una habilidad que venía de generaciones de conocimiento ancestral, viendo señales que Elijah, a pesar de sus años en la frontera, no podía percibir. «¿Estás seguro?», preguntó Elijah, e inmediatamente se sintió ridículo por dudar de un apache en su propia tierra. Aiyana no se dignó a responder, simplemente comenzó a caminar en la dirección que había indicado. Takoda lo siguió automáticamente, y Elijah no tuvo más opción que seguirlos, sintiéndose extrañamente como si él fuera el que necesitaba protección en lugar de al revés. Encontraron el agua exactamente donde Aiyana había predicho, un pequeño manantial oculto entre rocas, rojas, invisible hasta que estuvieron prácticamente encima de él. Los gemelos se postraron y bebieron con la reverencia de quienes entienden que el agua es vida. Elijah los observó, notando cómo murmuraban algo en apache antes de beber, probablemente una oración o agradecimiento que su padre les había enseñado. Mientras llenaba su cantimplora, Elijah intentó iniciar una conversación. «¿Tu padre era un buen hombre?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, y se dio cuenta inmediatamente de lo estúpida que sonaba. Los ojos de Aiyana se encendieron, con una furia tan intensa que Elijah retrocedió instintivamente. «Él era Naalnish», gritó Aiyana las primeras palabras en apache que pronunciaba en presencia de Elijah desde el cántico funeral. «Él era sanador, él ayudaba, él no mataba». Las palabras salieron entrecortadas entre el apache y el inglés, pero su significado era devastadoramente claro.
Elijah había matado a un hombre de medicina, alguien que dedicaba su vida a sanar en lugar de hacer daño. Takoda comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se aferraba a su hermano. Padre curaba caballos enfermos, susurró en inglés. Padre curaba niños con fiebre. Padre hablaba con espíritus para traer lluvia. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Elijah, quien comenzó a entender la verdadera magnitud de lo que había destruido. No sabía, murmuró Elijah, pero las palabras sonaron patéticas incluso para él. La ignorancia no era excusa para el asesinato. La recompensa no justificaba la destrucción de una familia. Yo pensé que era... Se detuvo, incapaz de terminar la oración, porque cualquier cosa que dijera sonaría como una justificación para lo injustificable. Aiyana se puso de pie, su pequeño cuerpo temblando de rabia. «Tú pensaste que éramos animales», dijo con una claridad terrible. «Tú viniste a matarnos como animales». Sus palabras cortaron el aire del desierto como cuchillas, y Elijah sintió que cada una de ellas encontraba su marca. No había defensa. Posible, no había palabras que pudieran reparar lo que había hecho. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo constante del manantial y los sollozos reprimidos de Takoda. Elijah se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Podía abandonar a los niños aquí, junto al agua, y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. O podía enfrentar la realidad de lo que había hecho y tratar de encontrar alguna forma de redención, aunque sabía que probablemente no la merecía. «Tienen razón», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Soy un asesino. Maté a su padre sin saber quién era, sin importarme quién era». Levantó la mirada hacia los 2 pares de ojos que lo observaban. «Pero no voy a dejarlos morir. No puedo devolver a su padre, pero puedo tratar de mantenerlos vivos». Era una promesa patética, pero era lo único que tenía para ofrecer. La cabaña de Elijah era un testimonio de soledad voluntaria, una construcción tosca de troncos y adobe ubicada en un valle remoto, donde el mundo civilizado era solo un rumor, lejano. Había elegido ese lugar específicamente porque estaba lo suficientemente lejos de cualquier asentamiento como para vivir sin preguntas incómodas. Ahora, mientras se acercaba con 2 niños apaches siguiéndolo, se preguntaba si había preparado inadvertidamente el escenario para la decisión más importante de su vida. Los gemelos se detuvieron en la entrada del claro, sus ojos examinando cada detalle con la precaución instintiva de su pueblo. Había corrales vacíos, herramientas de trabajo esparcidas, pieles colgando de marcos de madera para secar. Era el hogar de un hombre que vivía de la tierra, pero que había perdido conexión con ella, que trabajaba por supervivencia, más que por amor. Aiyana intercambió una mirada con Takoda, y Elijah pudo ver la comunicación silenciosa que pasaba entre ellos. «Esta es mi casa», dijo Elijah, las palabras sonando extrañas después de días de silencio tenso. Pueden quedarse aquí esta noche, hasta que decida qué hacer». Inmediatamente se dio cuenta de lo absurdo de su declaración. ¿Qué iba a hacer? ¿Entregarlos a las autoridades? ¿Buscar a su tribu, asumiendo que no lo mataran en el acto? ¿Criarlos él mismo, un hombre que había demostrado ser capaz de asesinar a su padre? Aiyana se adelantó, su postura rígida con desconfianza. «¿Por qué nos traes aquí?», preguntó en su inglés entrecortado. «¿Para vendernos? ¿Para que soldados nos lleven lejos?». Sus preguntas eran lógicas y terrificantes, porque Elijah se dio cuenta de que no tenía respuestas. Había actuado por impulso, movido por una culpa que no entendía completamente, y ahora los 3 estaban atrapados en una situación sin precedentes. «No», respondió Elijah, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su respuesta. «No voy a entregarlos a nadie». Pero incluso mientras decía las palabras, se preguntaba qué significaban realmente. ¿Los mantendría prisioneros? ¿Trataría de civilizarlos?
Los criaría como si fueran sus propios hijos, sabiendo que él había sido quien los había dejado huérfanos. Takoda, el más joven, se acercó tímidamente a uno de los marcos donde colgaban las pieles. Sus dedos pequeños tocaron el cuero trabajado con una familiaridad que habló de conocimiento heredado. «Venado», murmuró, y luego algo en apache que Elijah no entendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Padre enseñó a curtir pieles. Padre decía, pieles tienen espíritu también. La observación inocente golpeó a Elijah como un puñetazo. Estas pieles, que para él eran simplemente mercancía o material útil, tenían un significado completamente diferente para los niños. Eran parte de un ciclo sagrado de vida y muerte que su padre les había enseñado a respetar, y ahora estaban en la casa del hombre que había roto ese ciclo de la manera más violenta posible. Esa primera noche fue un infierno de incomodidad mutua. Elijah les ofreció su cama, pero los gemelos se acurrucaron en el suelo cerca de la puerta, claramente listos para huir al primer signo de peligro. Él se quedó despierto en su silla, el rifle al alcance de la mano, no por miedo a los niños, sino por miedo a sí mismo. ¿Qué tipo de hombre era que podía dormir tranquilamente sabiendo lo que había hecho? Los días siguientes establecieron una rutina extraña y tensa. Elijah trataba de proporcionar comida y refugio, mientras los gemelos aceptaban lo mínimo necesario para sobrevivir, pero mantenían una distancia emocional absoluta. Ayanna traducía para Takoda cuando era necesario, pero ninguno de los dos iniciaba conversaciones. Comían en silencio, dormían en turnos y se movían por la cabaña como fantasmas que compartían el mismo espacio pero existían en mundos diferentes. Una semana después de su llegada, Elijah encontró a Takoda llorando silenciosamente junto al corral. El niño tenía en sus manos una pequeña figura tallada en madera, claramente hecha por manos expertas. Elijah se acercó cautelosamente, y Takoda no huyó. «¿Qué es eso?», preguntó suavemente. El niño le mostró la figura. Era un caballo pequeño, perfectamente proporcionado, con detalles intrincados que hablaban de horas de trabajo amoroso. «Padre hizo para mí», susurró. «Takoda, último regalo antes de...». No terminó la oración, pero no necesitaba hacerlo. Elijah se arrodilló junto al niño, viendo por primera vez no a un apache, no a un problema que resolver, sino a un niño pequeño que extrañaba desesperadamente a su padre. Un padre que había pasado sus últimas horas tallando un juguete para su hijo, sin saber que un desconocido lo estaba siguiendo con un rifle. «Era un buen padre», dijo Elijah, las palabras saliendo como una confesión, «y yo no soy un buen hombre». Takoda lo miró con esos ojos grandes y oscuros, y por primera vez Elijah vio algo más que miedo o rabia. Vio curiosidad, quizás incluso el comienzo de algo que podría convertirse en comprensión. Esa noche, cuando Ayanna le preguntó a su hermano qué había hablado con Elijah, Takoda respondió en apache. Las palabras sonaron como música triste. En la cabaña silenciosa, y aunque Elijah no las entendía, sintió que algo había cambiado. Era un cambio pequeño, frágil como una llama en el viento, pero era real. Y por primera vez desde que había hecho ese disparo fatal, Elijah sintió algo que podría haber sido esperanza. El cambio llegó como llegan todas las cosas importantes en el desierto, lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que un día te das cuenta de que el paisaje es completamente diferente. Habían pasado 3 meses desde que los gemelos llegaron a la cabaña, y la dinámica entre los tres había evolucionado de hostilidad abierta a algo más complejo, una convivencia tensa pero funcional, construida sobre la necesidad mutua y una culpa compartida de maneras diferentes. Elijah había comenzado a enseñarles inglés de manera más formal, usando páginas arrancadas de una vieja Biblia y periódicos atrasados que había conservado. Ayanna se mostraba reacio, pero participaba, claramente entendiendo que el dominio del idioma era una herramienta de supervivencia. Takoda, más joven y adaptable,
Absorbía las lecciones con una facilidad que sorprendía a Elijah, pero por cada palabra en inglés que aprendían, ellos le enseñaban algo sobre su propia cultura, creando un intercambio extraño y doloroso. ¿Por qué tu gente odia tanto a la nuestra?, preguntó Ayanna una tarde mientras practicaban escritura. La pregunta llegó sin preámbulos, cortando el aire como una flecha. Elijah dejó de escribir, el carboncillo temblando en su mano. Era la primera vez que cualquiera de los niños hacía una pregunta tan directa sobre las realidades más amplias de su situación. Elijah tardó mucho tiempo en responder, buscando palabras que pudieran explicar lo inexplicable. Miedo, dijo finalmente. Mi gente tiene miedo de la tuya porque no los entienden. Y las personas a menudo tratan de destruir lo que no entienden. Era una respuesta simplificada, pero contenía una verdad que Elijah había tardado demasiado en reconocer. ¿Tú tenías miedo de nuestro padre?, preguntó Takoda, su voz tan suave que Elijah tuvo que esforzarse para escucharla. La pregunta era devastadora en su simplicidad, y Elijah se dio cuenta de que los niños habían estado construyendo hacia este momento durante semanas, reuniendo valor para enfrentar directamente la realidad de lo que había sucedido. No, admitió Elijah, la palabra saliendo como una confesión ante un tribunal. No tenía miedo, tenía codicia, hambre por dinero fácil. Cada palabra era como arrancarse una parte de sí mismo, pero sabía que los niños merecían la verdad. Los veía a todos ustedes como animales peligrosos que debían ser eliminados, como si no fueran personas reales con familias y sentimientos. Ayanna se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera. «Nosotros no somos animales», gritó, todas las emociones reprimidas de meses finalmente estallando. «Tenemos nombres, tenemos historias, tenemos corazones que duelen». Sus pequeños puños estaban cerrados, temblando con una rabia que era demasiado grande para su cuerpo pequeño. «Lo sé», respondió Elijah suavemente. «Ahora lo sé, y saber eso me está matando por dentro». Se levantó lentamente, manteniéndose a distancia, pero no huyendo de la confrontación. «Cada día que los veo aquí, cada vez que Takoda sonríe, o tú demuestras lo inteligente que eres, me doy cuenta más de lo que destruí. No solo maté a su padre, maté su futuro, su seguridad, su inocencia». Takoda comenzó a llorar, no el llanto silencioso al que se habían acostumbrado, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudieron todo su pequeño cuerpo. «Quiero a mi padre», logró decir entre lágrimas. «Quiero ir a casa, quiero que todo sea como antes». Sus palabras rompieron algo fundamental en la habitación, una barrera que había mantenido a los tres funcionando, pero no realmente viviendo. Por primera vez desde que llegaron, Elijah se acercó a los niños sin que retrocedieran. Se arrodilló frente a Takoda, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «No puedo devolverte a tu padre», dijo, su voz quebrada. «No puedo deshacer lo que hice, pero puedo. Puedo tratar de ser algo mejor de lo que era. Puedo tratar de honrar su memoria manteniéndolos seguros y ayudándolos a recordar quiénes son». Ayanna observó esta interacción con una intensidad que iba más allá de sus años. Lentamente, se acercó también, pero mantuvo una mano protectora sobre el hombro de su hermano. «¿Qué significa eso?», preguntó. «¿Honrar su memoria?». Era una pregunta profunda, cargada de la necesidad de entender si había alguna forma de que su dolor tuviera significado. «Significa», dijo Elijah, cuidadosamente, «que nunca olvidaremos quién era él. Significa que ustedes crecerán sabiendo su lengua, sus historias, sus enseñanzas. Significa que aunque no puedo ser su padre, puedo tratar de ser alguien que los proteja y los ayude a convertirse en los hombres que él habría querido que fueran». Era una promesa enorme, probablemente imposible, pero era lo único que tenía para ofrecer. Los tres se quedaron en silencio por un largo tiempo, el peso de palabras no dichas llenando la cabaña. Afuera, el viento del desierto silbaba entre
los cañones, llevando consigo el aroma de salvia y la promesa de cambio. Era el tipo de momento que define vidas, cuando el pasado y el futuro se encuentran en un presente frágil y la elección de una persona puede cambiar el destino de todos. Takoda extendió su mano pequeña y tocó el rostro de Elijah, sus dedos, trazando las líneas de dolor que se habían profundizado en los últimos meses. ¿Vas a cuidarnos de verdad?, preguntó. ¿Como padre haría? La pregunta era imposible de responder completamente, pero Elijah sabía que su respuesta determinaría el resto de sus vidas. Voy a intentarlo, susurró. Con todo lo que tengo, voy a intentarlo. 5 años habían transformado el valle remoto en algo que ninguno de los tres habría podido imaginar. La cabaña original había crecido, con adiciones cuidadosamente construidas que reflejaban la fusión única de dos culturas viviendo bajo el mismo techo. Había un espacio sagrado donde los gemelos, ahora de 11 años, practicaban las ceremonias que Elijah había aprendido a respetar, y un área de trabajo donde todos contribuían a la supervivencia diaria con habilidades que habían aprendido unos de otros. Aiyana había crecido hasta convertirse en un joven serio y pensativo que hablaba 3 idiomas con fluidez y podía rastrear un venado a través de terreno rocoso tan bien como cualquier adulto. Sus ojos seguían llevando la carga de la pérdida, pero había aprendido a canalizar ese dolor en una determinación férrea de preservar las enseñanzas de su padre. Cada noche, antes de dormir, contaba a Takoda las historias que recordaba, manteniendo viva la memoria de su pueblo con la tenacidad de un guardián ancestral. Takoda, por su parte, había florecido de una manera que constantemente sorprendía a Elijah. Su naturaleza más abierta le había permitido adaptarse a su extraña nueva vida, sin perder completamente su identidad apache. Había heredado las manos hábiles de su padre y pasaba horas tallando figuras en madera, creando un pequeño ejército de animales que poblaban los estantes de la cabaña expandida. Pero más importante aún, había desarrollado una capacidad extraordinaria para ver la bondad en situaciones complicadas. Elijah, ahora con el cabello completamente gris y líneas profundas marcando su rostro, había cambiado de maneras que no había creído posibles. El hombre que una vez cazaba apaches por dinero, ahora defendía fieramente a sus 2 hijos adoptivos contra cualquier amenaza. Había aprendido suficiente apache para entender las oraciones nocturnas de los niños y había construido un pequeño santuario donde honraban la memoria de su padre cada año en el aniversario de su muerte. La transformación más notable, sin embargo, había sido en la relación entre los tres. Lo que había comenzado como una convivencia forzada por circunstancias terribles, había evolucionado lentamente hacia algo que se parecía genuinamente a una familia, aunque una familia construida sobre cimientos que desafiaban toda lógica convencional. Elijah nunca había tratado de reemplazar a su padre verdadero, en cambio, había encontrado su propio lugar como protector, maestro y finalmente como alguien que los amaba incondicionalmente. Un día de primavera, cuando los cactus florecían con colores imposibles, llegaron visitantes al valle. Elijah los vio primero, desde la loma donde había estado reparando cercas, 3 figuras a caballo moviéndose con la gracia característica de los jinetes apaches. Su primer instinto fue correr hacia la cabaña, tomar su rifle y prepararse para defender a los niños. Pero algo en la forma en que se movían los visitantes lo detuvo. Aiyana y Takoda habían visto a los jinetes también, y salieron de la cabaña lentamente, sus cuerpos tensos, pero no corriendo hacia la seguridad. Uno de los visitantes desmontó y se acercó, quitándose un sombrero de ala ancha para revelar el rostro curtido de una mujer apache de mediana edad. Sus ojos estudiaron a los gemelos con una intensidad que hablaba de reconocimiento y algo más profundo. «Aiyana», dijo la mujer en apache, su voz llevando el peso de años de búsqueda. «Takoda». Los nombres sonaron diferentes en su lengua nativa, más completos, como si hubieran estado esperando regresar a casa.
Los niños se miraron entre sí, luego hacia Elijah, que se había acercado lentamente con las manos visibles y vacías. La mujer se dirigió a Elijah directamente, hablando en un inglés cuidadoso pero claro. Soy, nadie se interpone, hermana, de curandero de corazones. El nombre golpeó a Elijah como un puñetazo. Curandero de corazones había sido el nombre que los niños le habían enseñado para su padre. Esta mujer era su tía, alguien que había estado buscándolos durante 5 años. He venido por los hijos de mi hermano, continuó, pero su tono no era acusatorio. Sus ojos se movían entre los gemelos y Elijah, evaluando una situación que claramente era más compleja de lo que había esperado. Hemos buscado mucho tiempo. Pensamos que estaban muertos. Había dolor en su voz, pero también alivio, y algo que podría haber sido confusión. Aiyana dio un paso adelante, su postura protectora tanto hacia Takoda como hacia Elijah. Tía, dijo en apache, y luego cambió al inglés para incluir a Elijah en la conversación. Este hombre, él mató a nuestro padre, pero también nos salvó, nos cuidó, nos enseñó. No sabemos qué somos ahora. Las palabras colgaron en el aire como una confesión imposible. Takoda se acercó a Elijah, tomando su mano con una naturalidad que habló de años de confianza construida. Es nuestro padre ahora también, dijo con la honestidad brutal de la juventud. No el mismo padre, pero nuestro padre también. Nadie se interpone, observó esta interacción con ojos que habían visto demasiado en su vida para sorprenderse fácilmente, pero que claramente estaban presenciando algo sin precedentes. Se dirigió directamente a Elijah. ¿Es verdad? ¿Mataste a curandero de corazones? No había hostilidad en su pregunta, solo la necesidad de entender. Sí, respondió Elijah, su voz firme a pesar del miedo que corría por sus venas. Lo maté pensando que era solo otro apache hostil. No sabía que era un sanador, no sabía que tenía familia, no sabía que era un buen hombre. Cuando encontré a los niños, se detuvo, buscando palabras que pudieran explicar 5 años de transformación. Cuando los encontré, me di cuenta de lo que realmente había hecho, y decidí que si había destruido su familia, al menos podía tratar de darles una nueva. La conversación que siguió duró horas, moviéndose entre 3 idiomas y 50 años de historia complicada. Nadie se interpone, había venido esperando rescatar a 2 niños traumatizados y llevarlos de vuelta a lo que quedaba de su tribu. En cambio, encontró una situación que desafiaba todas sus expectativas. 2 jóvenes que habían mantenido su identidad apache mientras desarrollaban vínculos genuinos con el hombre que había matado a su padre. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el valle con los colores del fuego, llegó el momento de la decisión. Nadie se interpone, se dirigió a los gemelos. Pueden venir conmigo, volver con su pueblo, aprender completamente los caminos antiguos, casarse dentro de la tribu, criar a sus hijos como apaches verdaderos. Era una oferta genuina, hecha con amor y la promesa de pertenencia. Pero luego miró a Elijah, sus ojos suavizándose con algo que podría haber sido respeto. O pueden quedarse aquí, en este lugar extraño que han construido, siendo algo que nunca ha existido antes. Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Mi hermano era un sanador. Creía que las heridas más profundas a veces crean las curaciones más poderosas. Quizás esto es lo que él habría querido. Aiyana y Takoda se miraron con la comunicación silenciosa que habían perfeccionado durante años. Finalmente, Aiyana habló. Queremos ambas cosas. Queremos conocer a nuestro pueblo, aprender todo lo que nuestro padre habría querido que supiéramos. Pero esto también es nuestro hogar. Elijah también es nuestra familia. Takoda asintió vigorosamente. ¿Podemos tener 2 familias? ¿2 lugares donde pertenecemos? Su pregunta era la de un niño, pero contenía una sabiduría que los adultos habían tardado años en alcanzar. Nadie se interpone, sonrió por primera vez desde su llegada, y Elijah vio en esa sonrisa un eco del hombre que había matado años atrás.
Creo, dijo lentamente, que eso es exactamente lo que van a hacer. Pasarán tiempo con nosotros aprendiendo los caminos antiguos, y pasarán tiempo aquí, en este valle extraño, siendo algo nuevo. Se dirigió a Elijah directamente. Mi hermano está muerto. Nada puede cambiarlo, pero sus hijos están vivos y están bien, y aman tanto a su pueblo como a ti. Eso es inesperado, pero quizás es suficiente. Esa noche, mientras los 5 se sentaban alrededor del fuego, compartiendo historias y planificando un futuro que ninguno había imaginado posible, Elijah sintió algo que había creído perdido para siempre: paz. No la paz del olvido o el perdón fácil, sino la paz que viene de enfrentar completamente las consecuencias de las propias acciones y encontrar, en el centro de la destrucción, la posibilidad de algo mejor. Los gemelos nunca olvidarían a su padre verdadero, y Elijah nunca se perdonaría completamente por lo que había hecho. Pero juntos habían creado algo que trascendía tanto el crimen como el castigo. Una familia forjada en el dolor, pero sostenida por el amor, un puente entre mundos que habían estado en guerra, y la prueba viviente de que incluso las heridas más profundas podían, con tiempo y cuidado, convertirse en fuentes de sanación inesperada. El círculo que había sido roto por un disparo en el desierto no había sido restaurado. Había sido reemplazado por algo completamente nuevo, algo que honraba tanto el pasado como abrazaba un futuro, improbable pero real. Y en ese fuego compartido, bajo las estrellas inmutables del desierto de Arizona, 4 personas que nunca deberían haber sido familia encontraron en su conexión imposible la redención que ninguno había osado esperar.